Hola chicos, soy Javier de ferintenis.com. En el día de hoy vamos a trabajar la volea de revés para nivel intermedio alto, en la cual lo que haremos será hacer un salto, una manera de saltar para golpear esa bola, y se harán en bolas más difíciles, más complicadas. En esta clase de hoy vamos a hacer y vamos a enseñar algunos ejercicios para poder mejorarla. En esta volea hemos dicho que hay que hacer un salto. Nosotros le llamamos el salto a la cucaracha. ¿Por qué le llamamos de esa manera? Simplemente porque yo, para explicarlo, digo como si se tuviera que pisar una cucaracha. Entonces le damos o le doy a mis alumnos una manera más fácil de recordar que hay que pisar fuerte. En este caso es con un salto, con lo cual sería igual que en el paso que hicimos en otros vídeos, pero saltando. ¿Por qué? Porque es una bola más complicada, entonces se requiere un movimiento más enérgico, más rápido. Entonces nos colocaríamos un poco de frente, como si hubiéramos hecho un split, y entonces ahí prepararíamos la raqueta y giraríamos un poco el cuerpo, y entonces saltaríamos y pisaríamos un poco exagerado con el pie derecho, que iría delante cuando a la vez que golpeo la bola. Prepararíamos y pisaría con fuerza, haciendo un pequeño salto, giraría preparando y saltaría con fuerza. ¿Por qué se hace este salto, el salto de la cucaracha? Normalmente se hace para bolas más complicadas, bien sean altas, bien sean abiertas, en bolas que tengo que estar corriendo en movimiento, entonces el cuerpo lleva una inercia y provoca que yo tenga que saltar para volear en buena situación. Si no saltara no llegaría. Entonces, para no desequilibrarme a la hora de golpear, pues haría ese salto, y lo que es importante es que mantuviera el equilibrio del cuerpo, además con mi mano izquierda, manteniéndolo al volear aquí, por ejemplo en el lado izquierdo, un poquito en alto. Los pies, ¿qué hacen los pies? Al llevar una inercia mayor, para mantener bien también el equilibrio del cuerpo, se ve que cuando se hace esa volea el pie izquierdo se pasa un poquito por detrás, para que el cuerpo no se vaya y se desestabilice. Para demostrar cómo hacer esta volea, hoy nos acompañará Gabriela, con la cual vamos a hacer unos ejercicios para que ella pueda perfeccionar su volea de revés. El primer ejercicio que vamos a hacer con Gabriela, empezaré haciendo yo solo, le explicaré cómo lo tiene que hacer, el salto de la cucaracha. Luego, seguidamente lo haremos los dos, haciendo sombras, yo estaré delante de ella y lo iré haciendo y ella me estará copiando, y luego lo hará ella sola. Para hacer esta volea, Gaby, es importante primero la posición del cuerpo. Nos tenemos que poner de frente, ¿vale? Entonces, después de hacer el split step, lo que hay que hacer es tener la raqueta delante. Observaríamos que la bola viene al revés, con lo cual el cuerpo lo giramos un poquito hacia la izquierda. Entonces ponemos la raqueta en su sitio, colocada arriba. Entonces después, cuando veo que ya es el tiempo de ir a volear o golpear la pelota, lo que hago es el salto de la cucaracha. Recuerda que el salto de la cucaracha es un salto enérgico contra la pelota, y a la vez que toco el suelo y hago el pisotón fuerte, que es simulando pisar una cucaracha, es cuando yo impactaría y luego dejaría que mi cuerpo vaya hacia adelante. Entonces, una vez paso hacia adelante o me dejo llevar por la inercia, como esta volea es una volea con mucha inercia, con fuerza, la pierna izquierda, para mantenernos el equilibrio, la pasaríamos por detrás. Ahora te la enseño. Haríamos el split, giraría y entonces saltaría, pisaría fuerte con la pierna derecha y equilibraría con la de atrás, con la izquierda. Haría aquí y con la otra equilibrio. Mantengo mi cuerpo en esa posición. En una volea más fácil no siempre haría falta hacerlo, pero en esta sí. Volvería a girar aquí, después de hacer el split, saltaría y volearía. ¿Lo hacemos los dos? ¿Vale? Hacemos el split, raqueta adelante, preparo, giro mi cuerpo, cadera, hombros, y entonces salto, piso fuerte con la derecha, ¿ok? Y paso a la izquierda para mantener el equilibrio. Vuelvo, split, giro, salto y la pierna izquierda pasando. Una vez más, split, giro, salto, piso fuerte y la pierna izquierda me equilibra. A ver, vamos a hacerlo. Split, salto
y paso por detrás. Muy bien. Split, giro, preparo, salto, apoyo y pierna izquierda me ayuda a mantener la posición del cuerpo. Una vez más, la última. Muy bien. Una vez ella ya empieza a reconocer cómo tiene que hacerlo, empezaríamos con los ejercicios. En el primer ejercicio vamos a utilizar una valla. En la valla lo que ella tiene es que exagerar el salto para que se acostumbre a hacerlo. Luego no hará falta que salte tanto, pero al principio es bueno exagerar para que se le quede bien dentro y lo mecanice. Como bien he dicho, el primer ejercicio usaremos una valla. Lo realizará después que lo haya hecho yo se lo enseñaré y lo hará pero sin raqueta. Primero, mejor sin nada en las manos para que se concentre y focalice en cómo tiene que hacerlo. Entonces, nos pondríamos igual que hemos dicho, haríamos el split, giraría y entonces saltaría por encima de la valla con la pierna derecha. Saltaría, pasaría la mano a la vez que piso o voy a ir a atacar la bola y entonces pasaría la pierna izquierda por detrás para equilibrarme. Volvería aquí, split, giraría, salto por detrás. Recuerdo hacer split, preparo y giro, salto por detrás y me dejo llevar. Siempre estirando el brazo cuando salte. Split, giro, estirando el brazo derecho cuando salto. Split, giro, salto, muy bien, perfecto. Split, giro, preparando, salto, estirando el brazo más rápido, a la vez nada más saltas, estiras el brazo. Split, giro, salto, eso es. En el segundo ejercicio vamos a utilizar una pelota medicinal, muy ligerita, de 1 kilo más o menos. Entonces, Gaby, yo te voy a hacer ahora el ejercicio como lo haría. Reproduciré todo lo que te he explicado antes, más lanzaré la pelota para acostumbrarnos a tirar fuerte y hacia adelante el brazo derecho. O sea, nos pondríamos aquí, giraría y haré esto y lanzaré la pelota. Split, giro, salto y lanzo la pelota con fuerza. Es importante que cuando saltas y lances el brazo lo lances rápido, con fuerza, porque es la manera de controlar y golpear una volea. ¿Vale? Split, giro, pego y lanzo. ¿Vale? En el tercer ejercicio vamos a utilizar pelotas soft, bolas muy blanditas, un poco grandes. Importante que sean blandas porque Gabriela va a impactar la pelota con la mano, con lo cual no se tiene que hacer daño. Entonces, Gaby, lo que vas a hacer es reproducir lo mismo que hemos hecho, el split, te giras y saltas. Entonces, ahora lo importante es que tú calcules bien el espacio y tiempo. ¿Vale? Yo te lanzaré la bola y tú tienes que saber cuándo tienes que saltar para que puedas justo impactar la bola cuando tú pisas en el suelo. ¿Vale? Es lo complicado de este ejercicio. Al principio iremos poco a poco hasta que ya te salga bien, un poquito más rápido cada vez. ¿Ok? Vale. Gaby, recuerda que es importantísimo que justo cuando con tu pie derecho toques el suelo o des el paso fuerte del salto a la cucaracha, impactes la pelota. Las dos cosas han de ser a la vez, combinadas al mismo tiempo. Vamos a utilizar ya la raqueta, pelotas normales, y yo le voy a ir tirando pelotas desde el otro lado. Seguirá trabajando con la valla, simulando pues el salto a la cucaracha y a la vez impactando la pelota que yo le tiraré. Calcula bien el espacio-tiempo. Cruzado. Bien. Quitamos la valla
ya Gabriela ya lo sabe hacer, ha estado haciéndolo de varias maneras usando la valla y ahora ya no necesita trabajar con valla. Entonces lo que vamos es hacerlo mucho más real, prácticamente como si estuviera jugando. Entonces le he puesto un par de conos para simular bien el split, yo le tiraré la pelota y ella tendrá ya que balancearse contra o abalanzarse contra la pelota y hacer bien el salto de la cucaracha a la vez que impacta la pelota. Recuerda, Gaby, que en la volea es un movimiento corto. ¿Por qué? Porque en teoría o casi siempre vienen bolas rápidas, con lo cual mejor si tenemos la raqueta preparada delante, no demasiado atrás, para impactar siempre bien delante. Una vez Gaby está combinando bien ya lo que es los movimientos o coordinando bien los movimientos de pie, brazos e impacto, lo que hacemos ahora es complicarlo un poquito más. En la volea para nivel intermedio alto, como bien hemos dicho, habrán bolas más altas, más forzadas. Entonces, dependiendo de la pelota que le venga, o sea, en este caso yo le tire, si es más alto, más abierto, más baja, lo que hago es colocar unos conos. Le he puesto conos azules en las profundas y conos blancos en las cortas. Entonces, lo que trabajaremos ahora es cuando yo le levante la pelota, tendrá que hacer una volea más de arriba abajo, con lo cual tendrá que tirarla más corta. Y cuando le tire una bola seguramente más forzada y difícil, pero no tan alta, o sea, un poco más baja, ella va a tener que volear en largo, o sea, los conos azules. Bien. Como vamos viendo en el vídeo, hay veces que Gabriela impacta un poquito tarde, hay que insistirle en que prepare la raqueta delante. Contra más difícil y más rápida venga la bola, más corto ha de ser el backswing. Venga, atacando bien de arriba abajo, pasamos a las voleas bajas. Bien, voleas más bajas y voleamos más largo. Eso es, siempre que vaya rasa la volea, ¿eh? Bien, buena volea. Bien. Ahí, ahí, a los conos azules, muy bien. Por último vamos a usar una goma elástica atada a un cinturón que llevará Gabriela. Entonces va a hacer el mismo ejercicio que antes, con bola real, golpeando la bola, pero con algo que le tire de ella, con lo cual le va a costar más. Entonces, cuando se quite el cinturón le va a ser mucho más fácil balancearse y saltar contra la pelota a la vez de impactar. Y sigue, recuerda el paso por detrás. Eso es. Venga, recuerda de pisar fuerte. Ahí. Ahí, pisa la cucaracha. Venga, el salto, ¿eh? Salta y pisa fuerte. Muy bien. Si vemos que el alumno a veces se olvida de hacer el salto de la cucaracha con fuerza, hay que incidirle, porque está más pensando en la goma, en la pelota, en la raqueta. Entonces, insistirle que al pisar el suelo tiene que hacer ruido, así hará un golpe más enérgico. Ahí está, muy bien. Vale. Muy bien, hemos acabado de hacer los ejercicios con Gabriela. Resumiendo, hemos usado para hacer los diferentes ejercicios la valla o una valla, una pelota medicinal, pelota soft, luego una goma elástica. Todo esto combinado y progresivamente hace que el jugador, en este caso Gabriela, pues tiene diferentes maneras de ejecutar la volea y así va mecanizando y mejorando su volea. Tenemos otro vídeo en el cual tenemos
hecho lo mismo, pero la volea de derecha, que podéis revisar, mirar y así tendremos los dos lados para poder jugar y mejorar nuestra volea. Hasta aquí la volea de revés para nivel intermedio alto. Dar las gracias a Gabriela por acompañarnos hoy y ayudarnos a realizar este vídeo. Podéis dejar vuestro comentario si queréis y hasta la próxima, chicos.